guitarra, hay curvas de mujer, curvas de laberinto que no puedes resolver. Hay curvas encubiertas y no es casualidad. Prepara tu sentido que la curva va a empezar. Son la curva de la oreja. Camino obligado para estar dentro de tu cabeza. Las curvas de la oreja, con la periodista de investigación Ivi Cángaro. Las curvas de la oreja, un programa para escuchar la realidad sin vueltas. Hasta las 19 te acompañamos con información, opinión y la mejor música. Hay curvas de guitarra, hay curvas de mujer, curvas de laberinto que no puedes resolver. Hay curvas encubiertas y no es casualidad. Prepara tu sentido que la curva va a empezar. Son la curva de la oreja. Camino obligado para estar dentro de tu cabeza. Camino obligado para estar dentro de tu cabeza. Camino obligado para escuchar las curvas de la oreja. Buenas tardes, buen domingo, 1 de octubre del 2023. Arrancamos el mes, arrancamos la jornada de hoy para compartir en las curvas de la oreja aquí por Radio Rebelde. Son las 18:07, vamos a hasta las 19 compartir un tiempo para desandar lo que pasó en la semana y, como siempre decimos, intentar ver el revés de la trama, lo que no se cuenta, lo que se presupone, lo que se intuye, lo que a veces se investiga también y lo que generalmente no se difunde en los medios del hegemón. Esa es la idea que siempre tenemos aquí en las curvas de la oreja, y vaya si tenemos material y de sobra, ¿no? Veníamos en una semana muy tranquila, con muchas noticias muy agradables, muy aliviadoras para los sectores más postergados, muchas medidas de gobierno lideradas por Sergio Massa que, más allá de que esté en campaña o no, alivian el bolsillo y la vida cotidiana de millones de personas, y que son las buenas noticias que nos gusta dar y que quisiéramos dar todo el tiempo, y que también, como decíamos recién, no son tapa de diarios porque no siempre conviene para los intereses de esos medios y mediadores. Y ayer sábado, bueno, se destapó un pozo séptico bastante infame del que hablaremos ahora brevemente, con esto de Insaurralde, el viaje, las carteras y los relojes y demás. Una jornada fatídica, ¿no? Y claramente el tipo es un imbécil, no hay duda de eso. Es claramente un imbécil deleznable que ha hecho y generó un daño que todavía no podemos mensurar, pero un daño enorme, por cierto. Y que es claramente, además de su estupidez, de su idiotez, una operación. Que es un idiota, no hay duda. Que es una operación, tampoco. Que justo salga a 24 horas del debate televisivo no es ninguna casualidad, por cierto. Insaurralde, además, fue víctima de una operación totalmente previsible, totalmente burda. Cualquiera podría imaginarlo, menos él, si es que no lo imaginó, si es que no es parte, ¿no? Queremos creer que no. Ya sería como demasiado que lo fuera. Sofía Clerici, no vamos a poner las tintas en el personaje que es de menor cuantía, pero son personajes que hacen mucho daño cuando son manipulados por otras personas. Y entonces es inevitable hacer un poco de memoria. Y esta chica ya estuvo involucrada en un caso similar, por eso parece más imbécil aún lo de Insaurralde, cuando en el 2017 intentó
boicotear de la misma manera a Daniel Scioli, con un intercambio de mensajes y con esos mensajes llevándolos a la televisión, sacándolos de un ámbito supuestamente privado, de intercambio entre dos personas con contenido erótico o lo que fuere, para a los 2 días estar en la tele mostrándolos. Bueno, Insaurralde parecía ignorar todo eso, empieza un amorío y no averigua ni con quién, y obviamente el método fue idéntico, esas filmaciones y esas fotos no fueron tomadas más que por otra persona que por ella. Ahora bien, ¿qué se esconde detrás de ella? Porque ella, por supuesto, no vamos a hacer ningún tipo de consideración moral que no nos atañe, pero ¿quién está detrás? ¿No? Porque uno sondea el estándar de vida, tiene una mansión en Nordelta, tiene un Jaguar estacionado en la puerta, decenas de carteras de miles de dólares, Rolex y demás. Que vale aclarar esto también porque me puse a rastrear y claro, cuando hay una operación entra todo en un combo y si bien no le resta mérito, las cosas claras siempre son mejores y la realidad es que de este affair de Insaurralde con Sofía Clerici hay 2 fotos y un video muy guarango, íntimo, que fue filmado por la misma mujer sin que evidentemente él se diese cuenta, y después una foto de él de espaldas, otra foto selfie de los dos con unos gorros de lana, que puede ser en cualquier sitio, lo mismo que el video intimando, puede ser en Ibiza, como puede ser en Marbella, como puede ser en Carapachay, porque es el interior de algún sitio, y el que sí, y la foto de la parrilla en el yacht en Marbella. Pero a esas 3 cosas que son concretas y en las que él aparece, se suman fotos de relojes, de carteras, de champán, de cenas y demás, que nada indica que tuvieran vínculo con él. Y la realidad es que no lo tienen porque cuando una revisa con fruición, como hice, foto por foto y posteo por posteo de las redes sociales de esta mujer, esas carteras, esos relojes, esas pulseras aparecen ya en el año 2021 en fotos de su guardarropa o en fotos que se ha tomado para diferentes ocasiones. Ya aparecen todos esos elementos, la pulsera, el reloj, las carteras y demás. Eso no le aliviana la responsabilidad a este energúmeno, pero sí lo que hace es aumentar la ira de cualquiera que ve eso y está tratando de dibujar la milanesa, y lo primero que uno dice, y este imbécil, sanguango encima, le hace estos regalos con dinero que no se sabe de dónde sale. La realidad no es así, el tipo aparentemente se fue solamente no, porque hay que ir a Marbella y estar en un yacht, pero que aparentemente ni siquiera rentó él. De todas maneras, nada de esto lo exime de su responsabilidad, y muy bien fue la decisión de Kicillof de aceptarle la renuncia, una renuncia que parecía que ni siquiera quería presentar y se la exigieron de manera terminante. La realidad es que casi tendría que haber sido despedido y dejar expresamente que fue despedido, pero bueno, se le aceptó una renuncia que aparentemente hasta Máximo y Cristina mediaron para convencerlo de que la presente, y además Kicillof anunció que desarmaba el cargo que ocupaba como jefe de gabinete de ministros, un puesto que se había sido creado a su medida. Esto de los cruceros, esto de estas pibas como esta chica Sofía Clerici, ¿es nuevo? No es nuevo en absoluto. Ya dijimos que ella misma tuvo un antecedente en el año 2017 con Daniel Scioli, con un mecanismo que pretendió ser similar y no llegó a buen puerto porque suponemos que Scioli no le dio demasiada bolilla al asunto o a ella en particular. Pero Scioli no es impermeable a esto, porque también la que luego fue su esposa la conoció de una manera bastante parecida. Nos referimos a esta Gisela Berger, ¿no? La última pareja con la que ha tenido algunas exposiciones mediáticas bastante penosas. ¿Y por qué hacemos mención a Gisela Berger? ¿Y por qué hacemos mención a Sofía Clerici? ¿Y por qué no también podemos mencionar, y claramente, a Jessica Sirio? Porque las 3
Las tres y muchas más pertenecen o pertenecieron al staff de un representante de modelos llamado Leandro Santos. Jessica Sirio, no vamos a hacer eje en eso, la gente cambia, la gente modifica posturas, es una mamá, es una conductora de televisión y qué sé yo, pero ha tenido un pasado un tanto difuso, con algunos encuentros furtivos que no han quedado demasiado claros, como con Pedro Pompilio. Nadie está haciendo juicio de valor, aclaro, por esto. Cada uno vive como puede y como quiere. El tema es cuando esto es usado por otros, ¿no? O es a pedido de otros. Y este tipo, Leandro Santos, cuando sucedió todo esto ayer, y cuando vi a Sofía Clerici, yo dije, esta es la marca en el orillo de Leandro Santos. ¿Quién es este tipo? Leandro Santos no debe llegar a los 40 años ahora, un poquito más puede que tenga ahora. Yo no sé si sigue purgando cárcel o ya está libre, pero lo real es que en el 2017 fue preso por la causa Operación Blanca, una causa que se generó en Uruguay, y que tenía que ver con la trata de personas y específicamente con la trata de menores. La causa esta se inicia porque dos muchachitas uruguayas de 16 años habían sido engañadas por un tipo de apellido Acosta, que era parte de esta organización de trata. Las habían traído hacia la Argentina con el argumento de que las iban a llevar al programa de Marcelo Tinelli. Y cuando llegan aquí, bueno, Leandro Santos, que era el manager de modelos y promotor y demás, que era supuestamente el que las iba a llevar al programa de Tinelli, lejos de hacerlo, las encerraron en un departamento. Esa noche las llevaron a un boliche reconocido de Buenos Aires y de ahí a una suerte de galpón, como describen las pibas, donde fueron violadas por varios tipos adultos en una suerte de orgía o de fiesta sexual en la que había hasta enanos, por lo que describen. Yo leí la causa y es de espanto. Estas muchachas, cuando llegaron a Uruguay, cuando las devolvieron a su sitio de origen, lo contaron a su familia, las familias fueron a hicieron la denuncia y así se inició esta causa que terminó con la prisión de Leandro Santos, que es un personaje que fue muy conocido. Si alguno de ustedes googleara y buscara la foto, posiblemente lo reconocerían de la tele. ¿Por qué? Porque era quien llevaba, por ejemplo, muchas de las modelos y bailarinas al programa de Tinelli y aparecía en pantalla junto con Tinelli, o aparecía en los programas de Chimentos porque representaba a muchísimas modelos conocidas y a muchas otras que no lo eran y pretendían serlo. Por eso digo que, por ejemplo, Jessica Sirio empezó su carrera con él. Este tipo fue acusado por proxenetismo, claramente cumplía esa función también, además de representante de modelos, y entre otras cuestiones, cuando fue el suicidio de Nisman, se supo que las últimas conversaciones que había tenido él, entre otras personas, había sido precisamente con Leandro Santos, que era el que le facilitaba estas muchachas con las que Nisman se floreaba en los boliches porteños y también en otras partes del mundo, en playas paradisíacas y demás. Un personaje de lo más oscuro, Leandro Santos, pero sobre todo de lo más vinculado, no solo con el ambiente artístico. En la causa figuran numerosísimos nombres de personajes famosísimos, algunos, pero también y sobre todo con gente de la política y de la justicia. Y cuando uno habla de gente, sus vinculaciones con gente de la política, claramente tendemos a pensar, los que nos conocemos, ¿no? Ustedes saben cómo pienso, yo sé porque ustedes me escuchan, y claramente sus vinculaciones eran con un sector político relacionado específicamente con el PRO y con el macrismo, más allá de que en la causa también aparece Bossio, por ejemplo, ¿no? En ese momento, cuando se inició esta causa. El nombre de Bossio aparece y es repugnante. Es repugnante en la forma que aparece, puede parecer hasta gracioso también, pero se los cuento casi en intimidad. Bossio aparece en la causa Operación Blanca porque le pedía chicas a Leandro Santos, una muchacha que además era porrista en Boca. ¿Se acuerdan cuando Boca había sacado en la gerencia Macri precisamente un cuerpo de porristas que eran todas chicas que proveía Leandro Santos? Bueno,
Bossio le pide una de estas porristas a Leandro Santos, le hace para lo que la convocó, digamos, y pretendía ir por más, pero pagar por un solo beneficio, digamos así. Y entonces la chica lo llama a Leandro Santos, esto está el audio, está todo, lo llama a Leandro Santos y le dice, Bossio quiere hacerlo 2 veces, pero quiere pagar solo una, no da, le decía la piba. Una cosa vergonzosa, sería risible si no fuera patético, porque además en el tiempo que esto sucedió, Bossio era funcionario del gobierno nuestro, supuestamente, ¿no? Pero bueno, los vínculos de Leandro Santos con la gente y la dirigencia máxima del PRO son clarísimos, están en la causa también, y tiene mucho que ver con fiestas festicholas, pero sobre todo con secretos, porque pensemos que cada una de estas situaciones es un secreto, y un secreto es poder. Entonces, cuando vemos una situación de este tipo, pensemos quién se beneficia, pero sobre todo quién la financia, ¿no? Detrás. Y entonces siempre terminamos en los mismos nombres y en los mismos personajes. Lo dice Roble, es una suposición. Claramente no puedo sostener nada de esta presunción que hago, pero a veces cuando uno dice tiene 4 patas, mueve la cola y ladra, es perro, ¿no? Entonces, si pensamos que Sofía Clerici perteneció o pertenece al staff de Leandro Santos, es fácil pensar quiénes pueden estar detrás de estas cuestiones. Y me acordé además de otros famosos personajes que solían hacer cruceros hasta las costas de Cerdeña, por ejemplo, hasta Puerto Rotondo. Fueron famosos en los 80, en los 90 y ya habían entrado en los 2000 también. Estos cruceros que organizaba Giorgio Nocella, ¿quién era que falleció en el 2011 en su estancia de la Patagonia? ¿Quién era Giorgio Nocella? Bueno, amigo íntimo de Franco Macri, del Club de los 12, una suerte de club de amigos que además de jugar al bridge compartían algunas pulsiones y pasiones. Y Nocella, un multimillonario italiano que tuvo grandes hoteles y emprendimientos en Cerdeña, era de su grupo de amigos. Y Nocella organizaba entonces cruceros a los que llevaban muchachas también, en los últimos años provistas por Leandro Santos, y en años anteriores por otro personaje del grupo de los 12, que se llama Lido, se me borró el apellido ahora, bueno, también un viejo de ese grupete, y hacían estos cruceros hasta Cerdeña con chicas y volvían luego muy contentos y felices aquí. Giorgio Nocella, además de ser amigo de Franco Macri, es parte de la trama de los Panama Papers, porque fue una suerte de prestanombres para que Franco Macri y sus hijos armen algunas sociedades offshores en donde figuraba Giorgio Nocella también como directivo y como gerente de esas sociedades. En los Panama Papers. Tan es así que luego sus hijos y ahora sus nietos, Pierre es uno de sus nietos, Pierre Nocella, sigue siendo socio y teniendo roles preponderantes en SOCMA, por ejemplo, y en algunas sociedades offshore del clan Macri. Me dispersé un poco, ¿no? Pero todo tiene que ver con todo. Tiene que ver con un sector de la política que utiliza este tipo de servicios y de muchachas para beneficio propio, pero también para operaciones políticas contra todos aquellos que consideren sus enemigos, no solo la política, sino el empresariado. Entonces hay como una matrix ahí que se repite, y el salame de Insaurralde no debería haber ignorado nada de eso, porque de hecho estuvo casado 12 años con una chica que surgió de ese mismo espacio. Así que una piensa, si fue ingenuidad, no merece tener ningún tipo de rol preponderante en la política y en nuestras decisiones si es semejante salame. Y si no es ingenuo e ignoraba todo esto, tampoco debe tener ningún rol, porque además de salame, por caer tan fácilmente en tamaña tentación, puede que sea cómplice.
Así que dicho todo esto, y siendo las 18:24, y como siempre se nos va muchísimo el tiempo, nos queda muy chiquita esta hora, que encima se reduce porque la compañera suele entregar tarde, la compañera anterior. Les comentamos que si quieren comunicarse con Radio Rebelde, con las curvas de la oreja, conmigo, que soy Ivy Cángaro, pueden hacerlo a través del WhatsApp de Radio Rebelde, que es 11 26 90 8496. Ahí nos dicen lo que piensan, lo que quieren comentar, lo que quieren que comentemos nosotros y demás. Si les gustan las curvas de la oreja y quieren aportar a que nosotros podamos seguir haciendo periodismo independiente, periodismo de investigación y demás, pueden aportar en Cafecito. Entran a la aplicación Cafecito, buscan Ivy Cángaro, que es mi nombre, y V corta Y, Cángaro, CANGARO, y ahí invitan con 1 o 2 los cafecitos que quieran y puedan. Los programas pasados, los anteriores y en un ratito nomás, van a estar subidos al canal de YouTube, que también lleva mi nombre, Ivy Cángaro Periodista. Y si quieren seguir alguna de las investigaciones que hago, pueden entrar a mi Facebook, que lleva mi nombre, o fundamentalmente las pueden encontrar en el portal Data Clave o en el portal Infobaires 24. Pasados los avisos parroquiales 18:26, nos vamos a una pausita de música y volvemos. C'est drôle, je ne sais pourquoi. Ça me fait toujours penser à toi. Pour plein d'autres gens, c'est la magie, l'amour, les baguettes, Paris. Toujours au même endroit, comme si c'était hier, je te vois. Pour plein d'autres gens, c'est la magie, l'amour, les baguettes, Paris. Eux voient les lumières, les paillettes, la tour Eiffel, la Seine, les fêtes. Mais moi, quand j'arrive sur cette rue, je pense à toi qui ne réponds plus. Même si je ne te revois pas, tu seras toujours une partie de moi. Pour plein d'autres gens, c'est la magie, l'amour, les baguettes, Paris. Les fous rires sur ces marches résonnent dans ma mémoire. Je les emporte là où je pars. Eux voient les lumières, les paillettes, la tour Eiffel, la Seine, les fêtes. Mais moi, quand j'arrive sur cette rue, je pense à toi qui ne réponds plus. Pour moi, ce n'est pas juste une ville, c'est l'histoire de nos passions juvéniles. Pour plein d'autres gens, c'est la magie, l'amour, les baguettes, Paris. Una idea toma forma, se hace sonido, es voz y es palabra, la tuya y la mía, la nuestra. Da vuelta, nos habita, transita por las curvas de la oreja. Pasaba una canción fuera de lo convencional de lo que pasamos acá, muy francesa, muy bonita, por cierto,
a pedido específicamente de mi querido amigo Frank Desmet, que nos está escuchando desde Cannes. Fíjense qué nivelazo, ¿no? El nuestro. Nos están escuchando desde allí. Este querido amigo de tantos años, francés, él claramente que vivió un tiempo aquí en Argentina, nos hicimos muy buenos amigos, volvió a su país de origen, donde está radicado, pero no pierde los lazos con Argentina y está muy al corriente de lo que aquí sucede. Y justamente es una de las tantos, les cuento en confidencia, amigos que viven y amigas que viven en el exterior y que en el último tiempo han estado escribiéndome preocupados por la situación de la Argentina, por este resurgimiento del fascismo con amplias posibilidades de acceder al poder, o por lo menos de cubrir una buena cantidad de bancas en el Congreso, como ya es inevitable. Más de 40 bancas va a tener Milei en el Congreso, lideradas entre otros por Lilia Lemoine, esta mujer terraplanista, junto con algunos reivindicadores de la dictadura. Entonces estos amigos preocupados por lo que aquí pasa en Argentina y por lo que yo suelo exponer, me han ofrecido sus casas y todo su corazón para albergarme en el caso de que tuviera algún riesgo aquí en Argentina, que espero no suceda ni sucederá. No creo que suceda, pero bueno, uno de ellos es entonces el querido amigo Frank Desmet, a quien le mando un enorme abrazo y que está escuchando desde Cannes, ya muy entrada la noche en Francia. Nosotros estamos esperando el debate, claro, el debate que va a empezar a las 21 y que va a estar condicionado por mucho de lo que dijimos aquí con respecto a Insaurralde, este debate que hoy se va a hacer desde Santiago del Estero, donde van a estar los candidatos principales, los 5 candidatos, y con moderación de diferentes periodistas que viajaron desde Buenos Aires, porque da la sensación que pretenden un federalismo, pero hasta ahí, ¿no? Se van hasta Santiago del Estero, en Córdoba, en todas las provincias aledañas, parece que no hay periodistas que pudieran contratar para que moderen el debate. Qué curioso, ¿no? Nos escribe también otro querido amigo, Juan Carlos Gioldi, que ahora lo recuperamos en Argentina también, que ha estado viviendo en el exterior tantos años, querido amigo, que nos dice: estas fotos fueron claramente tomadas en un local, hablando de las fotos de las carteras y los relojes, ¿no?, de Insaurralde. ¿O acaso una cartera viene con 3 bolsas de la casa vendedora? Parece todo expuesto para la venta. No sé si Insaurralde es tan honesto o no, pero sí sé que están intentando tomarnos por boludos. Coincido en casi todo, pero la realidad es que las fotos no fueron tomadas de local, porque son fotos que ella subió a sus redes hace bastante tiempo. Y hay más, y son en su casa. Hace como una puesta en escena, debe tener varias bolsitas del Louis Vuitton y qué sé yo, pero son fotos que ella misma ha tomado y ha subido a sus redes con regalos que le han hecho posiblemente otros señores. De hecho, esa cartera, ella nombra a quien se la regaló. Fue en agosto del 2011 y lo etiqueta al señor en cuestión en ese momento del que estaba muy enamorada. Lo mismo con los relojes y demás. Muestra muchas otras joyas y otros bienes. Un jaguar en la puerta, por cierto. Así que bueno, pero bien puede ser, como vos decís, Gioldi, entonces, que podrían haber sido tomadas de redes sociales, de fotos de bienes expuestos para la venta. También podría haber sido algo así. Vamos a pasar a otro tema. Ustedes saben que lo que a mí me desvela en las curvas de la oreja tiene que ver, y que casi es el inicio, el motivo de este programa, con el intento de magnicidio a Cristina, con esta gran operación que podría haber cambiado el curso de la historia, que de hecho de alguna manera lo cambió, ¿no? Eso tendríamos también en algún momento que pensar cuando decimos intento de magnicidio, si no le bajamos un poco el precio, porque la bala no salió porque hubo algún milagro de por medio, y una a veces termina teniendo este pensamiento mágico cuando a posteriori, y en estos días se supo que Hueira contó que el arma fue peritada y el arma fue probada, se disparó más de 300 veces, y las 300 veces, o las más de 300 que se disparó, salieron todos los disparos, todos. Que no haya salido ese fue por la impericia de Sabac Montiel, de que no hizo no sé qué artilugio para que así sucediera, o vaya a saber por qué
pero no salió. De todas maneras, que la bala no haya salido no significa que entonces no pase nada o que haya que ver que sea algo de menor cuantía o bajarle el precio. Yo preferiría seguir hablando o hablar de magnicidio, aunque no haya un muerto de por medio, ¿no? Porque podría haber sido, porque si no fue por puro milagro, por pura fortuna, pero el cauce de la historia se modificó grandemente a partir de eso y deberíamos considerarlo casi como un crimen en sí mismo y no como un intento fallido solamente, ¿no? Justamente estos días también salió una declaración, y vamos a hablar de eso ahora en profundidad, de Carolina Gómez Mónaco, que se quejaba de la impericia de Sabac Montiel. Carolina Gómez Mónaco, la secretaria de Milman, ¿no? Ahora les voy a contar sobre eso, pero yendo entonces al intento de magnicidio, estábamos esperando, lo habíamos comentado en otras ediciones de Las Curvas de la Oreja, la declaración de Brenda Uliarte. Brenda Uliarte, sabemos, hace más de un año que está presa, es una de las 3 personas que están detenidas por la jueza Capuchetti, Sabac Montiel, ella y Nicolás Carrizo. Capuchetti, la jueza que entiende la causa, pretendió y pretende cerrar toda la investigación y todo en estos 3 personajes, como que fueron 3 loquitos que se manejaron solos. Y Brenda Uliarte hace varios días que venía anunciando a través de su abogado, Tejeldín, que iba a presentar un escrito ampliando su declaratoria. Está claro que ella no tiene obligación de decir verdad, porque no es testigo, sino que es imputada, pero estábamos esperando eso porque algo se había anunciado y que tenía que ver con que iba a involucrar de alguna manera a Gerardo Milman, ¿no? Bueno, finalmente esta semana conocimos la declaración, que fue la presentación de un escrito, la tengo, son 4 páginas, en las que dice, básicamente, bueno, se presenta, le habla al fiscal, a los señores jueces, Brenda Elizabeth Uliarte, DNI TTT, detenida actualmente y alojada en el servicio penitenciario de Ezeiza, con domicilio en tal lugar, bueno. Entonces dice, quiero empezar contando mi relación con Nando, porque Sabac Montiel, Fernando Andrés Sabac Montiel, le decían Nando, entre otros apodos que tenía, ¿no? Dice, mucha gente dice que yo lo reconocía, y no es así. Juntos en pareja estábamos hace re poco. De hecho, antes de estar con él, en mayo, estuve con Eduardo Presto Filippo, el Presto, y yo estaba reenganchada con él. También estuve con otras personas y ni bola le daba a Nando. Y esto es interesante porque más allá de que haya sido una relación circunstancial o no, estaban conviviendo, pero a mí el eje me interesa ponerlo en lo que ella aclara, y que antes de estar con Sabac Montiel estaba noviando o en pareja o en algo circunstancial o como fuere, depende de la voz que se escuche, con Eduardo Presto Filippo. Y yo quisiera poner el eje acá, porque ustedes saben, lo comenté muchas veces, quién es Presto Filippo, ¿no? Es influencer de YouTube que tiene un medio propio que se llama Data 24, de súper extrema derecha, un tipo que fue como Villarruel, de la misma manera, supuestamente y solo por cuestiones laborales, se entrevistaba con Videla, con quien además tiene fotos. Lo iba a entrevistar cuando tenía 18 años este Presto Filippo, porque no tiene ni 40 ahora. Los últimos años de prisión de Videla era uno de los que lo iba a visitar. Este Presto Filippo es parte de ese staff que ellos mismos se autodenominaron como Ministerio del Odio. Este grupete de influencers de redes, muy vinculados a los servicios de inteligencia, muy vinculados a algunos sectores del bullrichismo y del macrismo, como Álvaro Sicarelli, como Danán, que se llama, que no se llama así, por supuesto, sino que es Emanuel Gorostiaga, Jorge Emanuel Gorostiaga, que fue servicio de inteligencia, y que ingresó a pedido de Magdalani a esa repartición, con el fin de infiltrarse en el incipiente mileísmo, ¿no? Con tan buena fortuna que pasó a ser uno de sus líderes,
Luego se pelea con Milei en este último año, y ahí es donde salta que en realidad fue un servicio de inteligencia, Danan, llevado al mileísmo para infiltrarlo, ¿no? Bueno, estos personajes que comprenden el Ministerio del Odio son fueron los grandes armadores de la Libertad Avanza y de también el grupo Nuevo Centro Derecha que lidera Hernán Carroll. Entonces, fijémonos cómo todos los caminos conducen a Roma, porque Eduardo Presto Felipo, de este grupo, que además fue presentado por Patricia Bullrich como uno de los jóvenes líderes a los que había que seguir, hay fotos donde están juntos y demás, Eduardo Presto Felipo, que se hace llamar el Presto, tuvo un romance entonces con Brenda Uliarte, que él mismo reconoció ninguneándolo en un video totalmente desagradable, hablando de su relación con Brenda Uliarte. Pero además, Brenda Uliarte también tenía vínculos con Hernán Carroll, el dirigente de esta nueva agrupación que se llama Nuevo Centro Derecha, que surge a partir de la pandemia, con este tipo que era el líder de la agrupación de los Gimnasios Unidos, y que forma entonces esta agrupación. Y esta agrupación claramente también bancada por Patricia Bullrich y con gran vínculo con Javier Milei. Hernán Carroll también estaba en el escenario, por ejemplo, del acto de Parque Lezama, junto con los del Ministerio del Odio. Hernán Carroll tiene, asumido y reconocido por él, estrechos vínculos también con Brenda Uliarte. Han compartido chats, fiestas de cumpleaños y demás, ¿no? Entonces, siempre las balas pican muy cerca de Milei y de Patricia Bullrich, en una vinculación donde los 6 grados de separación casi no existen, para una piba que supuestamente es una lumpen muy del conurbano, con una vida más que dramática y marginal, ¿no? Entonces a mí me interesa mucho esto que dice Brenda Uliarte en su declaración de su relación con Presto Felipo, porque más allá de que a veces el eje se pone en lo que dice Sabac Montiel, me parece que está bueno esto también. Sigue diciendo que si bien lo conoce desde hace más tiempo, a Sabac Montiel, la verdad es que empezamos a salir el último mes y medio, se refiere al último mes y medio a mediados de julio hasta ese 1 de septiembre, ¿no? Y en ese tiempo me di cuenta de que es una persona con muchos conflictos de personalidad, que es bipolar, sufrí varios hechos de violencia de género, una vez se zarpó después que discutimos, esto está redactado por ella, está muy mal redactado y con errores de ortografía, pero bueno, ¿no? Es la forma en que se expresó ella, que escribió el texto. Sufrí varios hechos de violencia de género, una vez se zarpó después que discutimos, de hecho si revisan mi celular van a ver que hay fotos mías golpeadas, él tiene un buen discurso y es muy manipulador. Me enteré por mis abogados que escribió varias cosas y las presentó ante el tribunal, pero no sé por qué dicen esas cosas porque no fueron así. Hoy estoy viviendo un infierno por él y sus decisiones, y encima es evidente que los copitos lo defienden, están de su lado. Por los mensajes de Carrizo, yo creo que lo defienden por ese lado. Yo fui un solo día a la sede de Revolución Federal a vender copitos y me llevó Fernando. Él era parte de todo eso, no yo. De hecho, si le preguntan a los miembros de Revolución Federal, nadie me conoce, o si me vieron fue alguna vez vendiendo copitos en algún acto. La realidad es que no es así, esto claramente casi se demostraría lo contrario. Él participaba del chat de Revolución Federal, pero también lo hacía ella, y de hecho hay fotos en la marcha de las antorchas por la noche, una noche de agosto, frente a Casa Rosada. Males podría estar vendiendo copitos en esa circunstancia, mientras arrojaba antorchas con los de Revolución Federal. Los vínculos de ella con la agrupación son bastante evidentes y bastante claros, por cierto. Que él los tuvo también, él participó del chat de Revolución Federal. Y hace mención a Carrizo, y que entre los copitos se defienden, porque también hay que poner el eje en Carrizo. Carrizo no es un personaje menor, no entiendo por qué no se difunde demasiado que también estuvo la noche del 1 de septiembre en la esquina de Juncal y Uruguay, lo mismo que los días previos, y a mi modesto entender, es el tipo que más allá de que cacarea veleidades,
haciéndose llamar el jefe y hablando de sus empleados, es el tipo, considero yo, que tiene también grandes vinculaciones con algunos sectores de poder, porque hay otro personaje del que no se habla, una muchacha llamada Johanna Coleman, que cuando ellos fueron detenidos, esta Johanna Coleman, amiga personal de Carrizo, era la que les pasaba los datos de lo que se cosía dentro del Poder Judicial, o sea, con acceso directo a información muy concreta. Esta piba Johanna Coleman, que era amiga de Carrizo. Entonces, a veces ponemos el foco en Sabag o en Brenda y nos olvidamos de este tercer personaje. Por supuesto que más arriba de ellos hay muchos otros. Y eso es lo que ella también dice en su declaración, Brenda Uliarte, ¿no? Dice que a Morel no lo vio nunca personalmente, cosa que también es mentira porque hay fotos en donde se los ve ambos. Bueno, después habla de Agustina, vuelve a insistir con los copitos que la quieren poner a ella como que era la que mandaba y que no era así. Y quiero ir a la parte de Milman, donde habla de Milman, porque esto es lo interesante, ¿no? Entonces ella dice que los copitos quieren hacerme quedar a mí como que yo lo mandaba y es totalmente mentira, a Sabag Montiel, ¿no? Lo están cubriendo para que no se sepa la verdad de cómo era él y de los contactos que él tenía. Yo no puedo asegurar que a él lo financiaron para que mate a alguien, pero sí en 2 oportunidades él me contó que financiaban la Revolución Federal. Había gente contactada al gobierno anti-K, supongo que quiere decir gente de... no sé, qué quiere decir contactada al gobierno anti-K, ¿qué será un gobierno anti-K? ¿No? Supongo que en vez de gobierno quiere decir a políticos o vaya a saber qué, que pagaban para que vayamos a las marchas y a los actos. En realidad le pagaban a él y él me llevaba a mí. También en una oportunidad yo le escuché hablando con una chica de nombre Carolina y cuando le pregunté quién era me dijo que era la secretaria de un amigo y que a ella le daba una mano. Que bueno, que no le rompa las bolas con los celos y qué sé yo. Cuando habla de esta Carolina, aparentemente, y luego vuelve a mencionar a Milman, no estoy encontrando la parte donde lo hace, cuando habla de esta Carolina, aparentemente está haciendo referencia a Carolina Gómez Mónaco, cuando también le bajamos el precio cuando decimos secretaria de Milman, ¿no? Porque era esta supuesta asesora de Gerardo Milman, con quien además tenían varias sociedades, con ese centro de estética. Ella había fungido además en el Ministerio de Defensa en un rol absolutamente preponderante. Y esta Carolina aparece en otras declaraciones que también se dieron a conocer esta semana y que son, les diría, más relevantes aún que las de Brenda Uliarte. Pero ¿qué les parece si vamos a una pequeñísima pausa de música, porque son las 18:47, y cuando les volvamos, les voy a contar entonces quién es Nadia Yelen Mir, que esta semana también estuvo declarando en otra causa que se desarrolla en los juzgados de San Martín y que tiene estrechísima vinculación con Carolina Gómez Mónaco y sobre todo con la causa del intento de magnicidio. Pero nos vamos a una pausita de música y volvemos. Dentro de un surco abierto vi germinar una estrella de infinita soledad y con una canasta le vi regar con agua de un arroyo de oscuridad. Amalaya la siembra se echó a perder y el agua del arroyo se echó a correr. Al lucero le gusta la claridad y al agua del arroyo la libertad. No dio fruto el lucero, se fue a alumbrar y el agua del arroyo le fue a cuidar.
quise cantar y dentro de mi canto quise gritar y dentro de mi grito quise llorar, pero tan solo canto para callar. Amalaya la hora en que fui a cantar, Amalaya la hora en que fui a gritar. Si gritando se llora para callar y mi vaso sediento no llega al mar. Amalaya la hora en que fui a cantar, Amalaya la hora en que fui a gritar. Así se fue el lucero a su claridad y así se fue el arroyo a su libertad. No le llegó la hora de clarinar, no le llegó la hora de clarinar, de clarinar, de clarinar. Avivate, pejerrey. Avivate, avivate. Que vienen las tiburones. Pasaba Ligia Piro por las curvas de la oreja aquí en Radio Rebelde. Si querés comunicarte, dejarnos algún mensaje, podés hacerlo al 11 26 90 8496. Lo pones en tus contactos, nos mandás un WhatsApp a ese número y nos comentás lo que quieras, por supuesto. Pero entonces seguimos, comentábamos acerca de cómo detrás de estos copitos que la jueza Capuchetti nos quiere hacer creer que son los únicos involucrados en el intento de asesinato a Cristina Kirchner, lejos de ser tres lúmpenes aislados que pergeñaron esto en solitario, hay otros personajes. Y uno de esos personajes es Gerardo Milman. Lo hemos dicho y lo hemos expuesto muchísimas veces, pero su nombre vuelve a aparecer y vuelve a aparecer. Y esta semana volvió a hacerlo en dos vías diferentes. Una porque entregó un teléfono finalmente, a más de un año de ese 1 de septiembre fatídico, entregó un teléfono para ser peritado. La cuestión es que el teléfono que entregó es de creación posterior a ese 1 de septiembre. Es un iPhone que se fabricó el 14 de septiembre, por lo tanto, mal podría tener información precedente a aquella fatídica noche. Parece que se nos ríen, ¿no? Como dijo Gioldi recién en su mensaje, nos toman por boludos. Y la jueza pretende dejarse tomar también, y es parte del mismo mecanismo, porque si no, no se encuentra sentido, ¿no? Pero Gerardo Milman apareció además esta semana en una denuncia por violación del sistema informático y difusión de información reservada que se presentó en el Juzgado Federal número 1 de San Martín por la experta en programación y robótica educativa Nadia Ayelén Mir. Recién se las mencionaba, esta muchacha de 31 años, muy joven por cierto, da clases a nivel terciario en el Instituto Evangélico Americano de San Miguel, y es docente de robótica e impresión 3D, y realmente es reconocida a nivel nacional e internacional por esa especialidad, ¿no? Y el detalle viene porque ¿quién es su marido? Su esposo es el gendarme Adrián Patricio Daga, recordemos este nombre, ¿no? Del que finalmente se separó por una situación de violencia, tal como ella mismo dijo. Es decir, que como está casada con el gendarme Adrián Patricio Daga, y este tipo es hermano de Fernando Daga, el marido de Carolina Gómez Mónaco, es por ende la concuñada de esta ex reina de belleza devenida en asesora principal de Gerardo Milman, porque está, como decíamos, Gómez Mónaco casada con Fernando Daga desde hace 17 años. Ubeira y Aldazábal, los abogados de Cristina Fernández, solicitaron a la jueza Capuchetti y al fiscal Rívolo que la cite a declarar como testigo. ¿Por qué?
porque Nadia Ayelen Mir relató las idas y vueltas de la relación de su pareja en esta causa que se tramitó en San Martín y por motivos de violencia de género, desde que se conocieron en el 2012. Y ella cuenta que al mes siguiente del primer encuentro que tuvieron, ni bien se conocieron, Daga fue pasado a disponibilidad en la gendarmería por una causa sobre la desaparición de estupefacientes. Daga estaba separado de su esposa anterior, que también lo había denunciado por violencia de género. Tenía con ella 2 hijos, uno de 11 meses y otro de 5 años, muy pequeñitos, de los que se hizo cargo Nadia Mir. Finalmente Daga y Nadia se casaron en el 2014. Él volvió a Gendarmería, volvió a la actividad, pero con un puesto mucho mayor del que había dejado y del que había sido suspendido, porque asumió como secretario del director general de Gendarmería, designado por Mauricio Macri, que era Gerardo Otero, que también, fíjense, había sido pasado a disponibilidad por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Tanto a él, a Otero, como a Daga, el gobierno kirchnerista los expulsó por diferentes vaivenes. En el caso de Daga, por una inexplicable desaparición de estupefacientes, y el gobierno de Macri no solo los reincorpora, sino que los asciende. Daga empieza a tener entonces ahí un rol preponderante. Con Nadia tuvieron una hija propia, realizaron varias mejoras en la vivienda, con materiales provistos, y esto lo cuenta ella, provistos sin cargo por los contratistas de Gendarmería, que le pagaban a Daga la preferencia en las licitaciones en las que participaban, ¿no? O sea, viejo artilugio. Otros proveedores de Gendarmería les llevaban comida y alimentos por las mismas razones, o se encargaban del mantenimiento del auto familiar. Daga manejaba fajos de dólares cuyo origen nunca aclaró, y ahora la esposa también lo expone en eso. A lo mejor tardíamente, pero bueno, por lo menos lo expone. Luego de un rapto de violencia de este tipo, la pareja se separa en el 2017 y Daga le prohíbe a Nadia Ayelen cualquier contacto con los hijos de su primer matrimonio. También la amenazó con su arma y consiguió un fallo judicial para que le quiten la tenencia de la hija que tenían en común. Mediante la extorsión con los niños, consiguió que la mujer aceptara volver a convivir con él cuando él ya trabajaba con Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad. Fíjense el derrotero, ¿no? Entonces ahí Carolina Gómez Mónaco le manda un mensaje a Daga y le dice que había frenado en Gendarmería la denuncia por violencia de género. O sea, la cuñada, ¿no? Carolina Gómez Mónaco. Fíjense, no era solamente una modelo, fíjense el poder que tenía. Bueno, la denuncia prosigue con datos sobre automóviles, motos de alta gama, terrenos, departamentos en el país y en el exterior, que habían adquirido Adrián y Fernando Daga, los 2 hermanos Daga, uno casado con esta chica Nadia, que es la que declara, el otro casado con Carolina Gómez Mónaco. Y aparentemente la madre de ellos también, todos actuaron como testaferros de Fernando Daga. Y a su vez Fernando Daga sería quien funge como, aún hoy, como testaferro de Geraldo Milman. Pero volvamos a la declaración de Nadia. En agosto del 2022 vuelve a convivir con Daga y en septiembre se mudaron a una casa en Bellavista, a 200 metros de donde vivía Brenda Uliarte. Y acá viene lo medular, por lo menos en lo que compete al intento de magnicidio, porque a partir de frustrado asesinato, allanan la vivienda de Uliarte y con la difusión pública que se generó a través de la difusión pública de quién era Carolina Gómez Mónaco, Fernando Daga y de las inversiones que realizaron, Adrián Daga, cuenta Nadia, su esposa, entra en un periodo de estrés y de nerviosismo, comienza a fumar y demás, y dice que la obligaba a no hablar con nadie, a poner su teléfono en modo avión y demás. Y durante un encuentro familiar en noviembre del 2022, cuenta Nadia, Carolina Gómez Mónaco dijo que Sabaga Montiel tendría que haber disparado bien, pero era un novato.
Y Adrián Daga, el esposo, complementó la frase del esposo de Nadia, complementó la frase de su cuñada con una explicación técnica sobre cómo disparar, detallando lo que hizo mal el agresor y cómo impidió de esa manera que el cometido llegue a su fin. Nadia Yelen también preguntó por la asesora de Milman, apodada Tremenda Pony, una investigación que fue mía 100% y que hoy reproduce Horacio Berbisky en El cohete a la luna. Pone inclusive el fragmento de televisión en donde investigué ese asunto. Y entonces Nadia Yelen además cuenta que Carolina era parte de este entramado de Milman en el que le pidió que llevara a amigas para que figuraran como empleadas y le entregaran su sueldo. La realidad es que la querella de los abogados de Cristina Fernández le han pedido a la jueza Capuchetti que la llame a indagatoria porque hay una estrechísima vinculación entre lo que declara esta mujer en su causa personal en el juzgado de San Martín con lo sucedido en el intento de crimen a Cristina Fernández de Kirchner. Nos tocó el pip de las 19 horas, nos tenemos que ir cantando bajito. 1 de octubre del 2023 a las 21 el debate, no hay que perdérselo, pero después del debate aquí en Radio Rebelde vamos a hacer un programa especial comentando el devenir y lo sucedido en tal acontecimiento, así que los esperamos. Voy a estar allí junto con otros compañeros de la radio para debatir, para comentar lo sucedido en el debate. Dicho todo esto, nos vamos cantando bajito y nos encontramos para hacer las curvas de la oreja el domingo que viene aquí por Radio Rebelde. Mientras tanto, que tengan una muy buena semana. Por hoy se nos terminó el programa. Nos despedimos sin más vueltas. Son la curva de la oreja. El próximo domingo a las 18 nos encontramos acá en Radio Rebelde para seguir recorriendo las curvas de la oreja. Camino obligado para escuchar las curvas de la oreja.